Hola queridos oyentes, los saluda Fati María, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco por acompañarme en un episodio más de Fisio Podcast. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy bonito, que es movimiento igual a salud. Y para esto invité a una fisioterapeuta también de súper lujo. Ella es Pau Hernández. Hola Pau, muchas gracias por acompañarme. Gracias, Fati, por invitarme. Sí, hoy va a ser un episodio diferente porque hoy sí tenemos una fisioterapeuta para que también resolvamos algunas dudas. Y quiero preguntarte, Pau, un poquito de tu experiencia. ¿Por qué decidiste estudiar fisioterapia? Cuéntanos. Bueno, decidí estudiar fisioterapia porque mi papá hace muchos años, cuando no había la tecnología que tenemos ahora, tuvo una lesión en columna lumbar y lo operaron. Pero bueno, en ese entonces no había la medicina que hay ahora y quedó mal. La verdad no sé exactamente porque estaba muy chiquita, pero sí recuerdo que después dejó de caminar por mucho tiempo y bueno, iba a un fisioterapeuta a la casa y hacían ejercicios como 2, 3 veces por semana y vi cómo progresivamente mi papá iba mejorando hasta que llegó a caminar de nuevo. Entonces, según yo, iba a estudiar fisioterapia para yo darle terapia a mi papá porque lo iba a necesitar como de por vida, pero era el peor paciente del mundo. Entonces, pero bueno, continuamos como con esa línea de poder pues ayudar a más personas a que puedan pues mejorar su calidad de vida y a que sean lo más funcionales posibles. Sí, es que la verdad, la fisioterapia es una profesión muy bonita y muchas veces nuestros pacientitos pues van aprendiendo, ¿no? Pues cuando van a las terapias, todo lo que hacemos, ¿no? Algunos desconocen que también en la fisioterapia tenemos diferentes áreas. Está la fisioterapia ortopédica, la fisioterapia deportiva, la fisioterapia ginecobstétrica, la fisioterapia dermatofuncional como pues es mi área y tenemos también la fisioterapia geriátrica. Platícanos por qué elegiste como que esa área o qué te gustó y todo lo que hace. Pues creo que los pacientes geriátricos, las personas geriátricas son muy agradecidas y yo creo que pues el trabajo y las cosas de la vida me fueron orillando un poquito más hacia la fisiogeriátrica y pues actualmente sí me dedico como totalmente a fisiogeriátrica, porque trabajo en una empresa que da un servicio de entrenamiento para adultos mayores. Y es bastante interesante porque hay personas, no sé, de 50 años que todavía no entran en lo geriátrico, pero van para allá y quieren prevenir ciertas cosas. Y personas creo que el paciente más grande lo tengo yo, creo, y tiene 88. Ajá. Entonces, sí es bastante interesante cómo cada quien tiene su objetivo porque no todos quieren mejorar fuerza, algunos quieren mejorar equilibrio, otros solo quieren poder acostarse en el piso y poder levantarse sin problema, y otros quieren mejorar la mecánica porque a lo mejor durante su vida fueron muy activos y solo quieren mejorar un poquito más la biomecánica. Pero sí, en general, bueno, la fisiogeriátrica, como en general la fisio, te puede ayudar a tratar lesiones y ciertas condiciones, pero también te puede ayudar a prevenir, que muchos también están por eso. Sí, y yo creo que eso es de lo que a lo mejor la mayoría de los pacientes desconoce, que nosotros como fisioterapeutas nos encargamos también de eso, de la prevención, y siempre, como lo hemos mencionado en los otros capítulos, la prevención siempre va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque en este caso, tú que tienes pacientes de cierta edad, ¿no? Nos damos cuenta lo importante que hubiera sido pues que no fuéramos tan sedentarios, que hubiéramos atendido esas lesiones que a veces pues las vamos acumulando, como que nos acostumbramos o normalizamos, como también lo habíamos platicado, el dolor, los músculos los dejamos siempre a un lado.
Siempre es como, me duele acá, me tomo algo, o me duele acá, o me pongo esto, o sea, y haciendo siempre como, siguiendo más bien las recomendaciones de, pues, que del abuelizaje, del tío, pues, que del influencer, de todos, y entonces nuestros músculos no los cuidamos, no los apapachamos, no les damos esos mantenimientos que necesitan. Entonces, llegamos a cierta edad y, pues, con muchas lesiones. ¿Cuáles son las principales lesiones, Pau, que ves en el consultorio de los adultos mayores, por ejemplo? Mm, pues yo creo que hay muchas lesiones cervicales, artrosis. También hay muchas lesiones en rodilla, lo mismo artrosis y por lo mismo ya tienen alguna prótesis. Yo creo que básicamente eso, problemas en rodilla, problemas en cadera y lumbares y cervicales, es como lo más común. Hombro también mucho, bastante. Sí, pues, y es que, pues sí, al final nuestras articulaciones, pues constantemente necesitan eso, una lubricación, ¿no? Y esa lubricación, ¿cómo la vamos a tener? Pues con el ejercicio. Les comento luego a los pacientes, pues pasa como las puertas, ¿no? O sea, si rechinan es porque les falta aceite, ¿no? En este caso, ¿qué nos da el aceite? Pues nuestro movimiento. O sea, si nosotros no lubricamos nuestras articulaciones, pues nos va a estar tronando a cada rato y obviamente pues eso le sumamos que hay debilidad muscular, demás, pues vamos a tener pues muchas lesiones y ya lo mencionó Pau, o sea, la mayoría de los pacientes geriátricos pues ya llevan alguna prótesis y pues el tratamiento pues ya es completamente diferente. Cuando llega, por ejemplo, un paciente que le acaban de poner una prótesis, ¿cómo es ese seguimiento, Pau? ¿Qué es lo que hace el fisio en todo este tratamiento? Cuéntanos un poco. Ujú. Bueno, en mi caso, tenemos una paciente que el año pasado le pusieron una prótesis de rodilla, pero es que está todavía más interesante, creo, porque en mi trabajo es en línea, entonces yo no los puedo tocar, no los puedo tocar, no, mm, pues son más ejercicios los que tenemos que hacer y mucho cuidado en ese caso y seguir las indicaciones del doctor, para que puedan tener como una recuperación óptima. Pero en ese caso de esa paciente, sí recuerdo que fue un poquito complicado y muy diferente, pero lo que me gustó fue que el doctor fue como, pues tú tienes tu prótesis y en teoría con la prótesis tienes que ser lo más funcional posible. Sí tuvimos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la cicatriz, creo que fue bastante grande, la inflamación, que fue un tema también, bastante complicado. Y en esos primeros casos, pues sí, le sugeríamos, por ejemplo, le enseñábamos cómo hacer algún masaje en la cicatriz, a colocar un poquito de hielo y movilizar poco a poco, porque también tenía miedo, que también es un tema en los adultos mayores, entonces el miedo. Y después, ya que fue como recuperando un poquito más la confianza, con la prótesis empezamos a incrementar un poquito más el rango de movimiento con ejercicios de movilidad, estiramientos, que fueron algo dolorosos, pero al final se pudo. Y ya que teníamos más rango de movimiento con el que podíamos trabajar ejercicios de fuerza, ya empezamos a usar ligas, mancuernas y también tratamos de que saliera a caminar lo más posible, subir y bajar escaleras, o sea, primero lo funcional y ya después empezamos con el entrenamiento que ella hacía todos los días con la empresa, o sea, con el programa al que estaba inscrita. Y ahorita puede hacer todos los ejercicios sin problema. Hay algunos que todavía tenemos que buscarles variaciones, pero sí, básicamente al inicio fue trabajar con la cicatriz, ella solita. Bueno, también iba al fisio allá. Ella es de Estados Unidos, entonces iba al fisio allá. Y también trabajamos con la inflamación, ejercicios de movilidad y ya después de fuerza. Sí, oye, qué súper reto, Sí. ¿no? Porque pues sí es complicado trabajar con los pacientes geriátricos, lo acabas de decir muy bien, el miedo, o sea,
con ese tipo de pacientes, pues siempre decía, es de pincitas, con ellos es de pincitas Sí. todo su manejo. ¿Por qué? Porque pues tanto su piel pues ya es muy delgadita, ¿no? Sus músculos pues también ya no tienen la misma fuerza que tenían, entonces ellos con cualquier movimiento piensan que se van a lesionar más y pues al principio cuando se están incorporando pues esta prótesis, para ellos pues también es algo va a pasar, se me va a estresar algo, entonces tienen muchísimo miedo, entonces que tú lo hayas hecho también a distancia, pues supongo que ha de haber sido un reto pues muy, muy complejo, ¿no? Y ahorita que mencionaste eso, ¿tú qué opinas, Pau, de esto que últimamente está también como en controversia, que nosotros tenemos en nuestra área como tal, pues agentes que nos ayudan, ¿no? A mejorar la recuperación de nuestros pacientes. Tenemos la electroterapia, tenemos el calor, tenemos el frío, tenemos la terapia manual y demás. Pero últimamente he escuchado que solamente algunos coleguitas están trabajando solo con ejercicio, lo cual es súper importante. O sea, del ejercicio hay que tenerlo así se llama nuestro capítulo. Movimiento igual a salud. O sea, si nosotros no nos movemos, simplemente en cualquiera de las áreas de fisioterapia para la rehabilitación, es importante el ejercicio. Pero ¿estás de acuerdo que no solamente podemos trabajar con ejercicio? En este caso lo mencionaste, ¿no? O sea, yo le enseñé a mi paciente cómo manejar esa cicatriz. También tenemos que aplicar, pues, diferentes técnicas. ¿Tú qué opinas de esto? De que el ejercicio puede curar completamente toda la recuperación del paciente. ¿Puede ser nada más basado en eso o necesitamos también otras herramientas? Yo creo que, o sea, sí podemos utilizar ciertos agentes físicos, por ejemplo, el calor ayuda bastante a relajar o el frío con el dolor, pero sí, el ejercicio va a ser como siempre no debe faltar, yo creo, en ninguna sesión. Y creo que hay pacientes también que también me ha tocado. Yo, por ejemplo, no manejo ventosas, o sea, no sé cómo usarlas. Y una vez recuerdo que un paciente llegó y yo traté de darle todo, o sea, electroterapia, ultrasonido, ejercicio, estiramientos y no mejoraba. Y me comentó como, es que antes un fisio me ponía ventosas. Y yo, ok, es que yo no tengo y no sé usarlas. También la honestidad, pues, es bastante importante. Después, supe que este paciente fue con otro fisio que le puso ventosas y él me lo había dicho, como es que solo mejoro con ventosas. Entonces hay a veces que ciertos herramientas de la fisioterapia nos pueden ayudar a mejorar un poquito, disminuir, perdón, el dolor, porque el paciente se siente mejor con eso. A lo mejor no tiene tanto, ¿cómo decirlo? Pues evidencia o tal vez no tiene ese efecto que nosotros que el paciente pide o quiere, no lo tiene, pero para él lo tiene, ¿no? O sea, creo que sí es importante combinar, pero sí no dejar de lado el ejercicio. Yo creo que en derma sí se tiene que utilizar muchas herramientas. Sí, no, sí, bastantes, o sea, y aún así, o sea, en el área de hematofuncional que utilizamos muchos agentes, muchos aparatos para, pues, saber, pues sí, para tener cambios en la piel, pero nunca se deja a un lado el ejercicio, ¿no? O sea, a la zona que nosotros trabajamos, supongamos, si queremos trabajar celulitis, ¿no? Tenemos pues varias herramientas como es el cavitador, la carboxiterapia, el HIFU, que son tratamientos que me ayudan a mejorar esa circulación, pero tiene que ir acompañado de ejercicios linfoquinéticos para mejorar la circulación y todo este sistema linfático. Si no lo combinamos con ejercicios, el paciente sí va a tener obviamente efectos bonitos, pero pues los podemos potenciar con todos estos ejercicios que ya vienen como muy específicos para ver sí que para cada área. Y ahorita pues sí, yo también coincido contigo, Pau, que la terapia siempre tiene que ser integral. A veces los pacientes sí necesitan como o buscan se casan con un agente, ¿no? A lo mejor les gusta el ultrasonido, otros les gusta la terapia manual y a lo mejor si no se lo haces, pues
para ellos es como que les hace falta algo, ¿no? Pero sí es importante que acudan con los diferentes especialistas en cada área de la fisioterapia, porque cada uno tiene un manejo para cada lesión, para cada tratamiento, que no va a ser el mismo que en un adulto mayor, que en un joven de, a lo mejor de 18 años, ¿no? Sí. Un deportista o alguien que nunca ha hecho ejercicio. O sea, por eso los tratamientos son muy personalizados. Algunos, pues, dependiendo también, pues, del criterio del fisioterapeuta, pues a lo mejor le gusta más utilizar primero el ejercicio y después terminar con un agente para relajar, o al revés, primero un agente para relajar y ya luego iniciar con el programa de ejercicio. Aquí lo importante es eso, que se lleven eso, que al final vayas al fisio de la área que necesitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, nosotros vemos más ciertos pacientes y ya no podemos a lo mejor darte como ese seguimiento que necesitas, porque necesitas ya de un especialista muy específico en esa área. Ya lo mencionó Pau. Por eso sí es importante que acudan con sus fisios, pero con el fisio especialista para cada área. En este caso, Pau, de tu área geriátrica, ¿a partir de qué edad el paciente puede ir? ¿Cuáles son las lesiones que como tal tiene que ver el fisio que se dedica a esta área geriátrica? Platícanos un poco de todo esto. Pues geriatría abarca desde los 60 para arriba. Aunque, por ejemplo, en mi trabajo hay una paciente de 34, se me hace muy interesante. Okay. Y pacientes de 50, la mayoría sí son entre 60 a 88 años. Okay. Lo que vemos en el trabajo y lo que se ve también en fisiogeriátrica en general, bueno, pero específicamente en el trabajo es como la biomecánica, no solo cómo haces el ejercicio, no solo hacer el ejercicio y ya, es cómo lo haces. O sea, que sea óptimo, que no gastes más energía de lo que deberías, que no te lastimes por estar haciendo cierto movimiento con tu cuerpo, etcétera. Entonces, pues sí, básicamente de los 60 para arriba es cuando empiezo a ver un poquito más de pacientes. Y ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuáles son las lesiones por las que más ya nos habías platicado un poquito, que los que llevan prótesis D, pero qué otras lesiones también son comunes? Bueno, también es muy común, bueno, con la edad vamos perdiendo masa muscular y también con la edad perdemos mucho densidad ósea, que eso puede generar osteopenia, osteoporosis, perdón, o sarcopenia, que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular. Entonces, hay muchos pacientes que ya tienen identificado que tienen osteoporosis, entonces hay pacientes que van por eso, para que puedan moverse de manera segura, y no llegar a fracturarse, porque pues la osteoporosis no es una enfermedad o una condición que te diga, es que tienes osteoporosis, o te mareaste, tienes osteoporosis, ¿no? Sí. No sabes, entonces, desgraciadamente a veces te enteras que tienes osteoporosis ya que tienes alguna fractura y ya que todo se complica. Entonces, sí, muchos pacientes llegan como para prevenir fracturas y para también prevenir que la osteoporosis vaya como aumentando o la sarcopenia vaya aumentando. ¿Qué otra cosa? También hay muchos pacientes que quieren mejorar como tal por ejemplo, los niveles de colesterol, prevenir ciertas enfermedades como cardiovasculares por lo mismo que tiene el efecto del ejercicio. Pero sí, sobre todo en fisiogeriátrica, sobre todo donde estoy, creo que hay mucha prevención. Okay. Y sí, eso me gusta bastante. Soy muy, muy fan de todos mis pacientes y me inspiran bastante también a que yo también haga ejercicio, porque si ellos ya tienen 60, 88 años y se dan un ratito para hacer 1 hora de ejercicio o 30 minutos de ejercicio, pues creo que también vale la pena que nosotros lo hagamos.
Sí, no, sí, y ahorita, mencionaste muchas cosas importantes, ¿no? Para empezar es eso, o sea, hay que ver que nosotros tenemos que ver llegar con una masa muscular, ya, a partir de ya, ¿no? Sí. O sea, a partir de ya, porque pues va a ser literal, nuestro boleto a una vejez saludable. Si nosotros no tenemos músculo, vamos a llegar en verdad sin esa reserva que necesitamos, que no solamente nos va a prevenir de lesiones, hablando a nivel, pues, pues articular, pues vamos a quitarle esta sobrecarga, ¿no? Vamos a tener menos riesgos de caídas. Sí. Como dice Pau, al final nosotros vamos perdiendo músculo, vamos perdiendo también densidad ósea, como mujeres muchísimo más. Entonces sí es importante que muchos mencionan cuál es el ejercicio como que debemos hacer todos, ¿no? Yo creo que es una combinación, sí, de varias cosas, ¿no? Ejercicios de movilidad articular, sí, necesitamos forzosamente. Estiramientos necesitamos forzosamente, pero sobre todo yo creo, no, o sea, obviamente el ejercicio cardiovascular, pero a veces dejamos eso, nos da miedo el ejercicio de fuerza. Necesitamos forzosamente hacer ejercicios donde tengamos músculo, porque a veces dejamos eso, ¿no? Sí. Y no necesitas irte, pues, al gimnasio todos los días. Hay muchos ejercicios, una gran variedad de ejercicios que puedes hacer, ejercicios isométricos, ejercicios que te ayuden a ganar masa muscular. Porque sí, sin duda, si nosotros no vemos como que tenemos que empezar a entrenar la fuerza muscular, estamos fritos para cuando lleguemos y ya no hablemos que lleguemos a los 60 y más, ¿no? Sino desde antes. Por eso es muy importante que tu entrenamiento pues vaya con ejercicios de fuerza, ¿no? Tú, Pau, ¿qué les puedes decir a nuestros oyentes? ¿Por qué es importante hacer ejercicios de fortalecimiento muscular como tal? Pues yo creo que como dices, debe ser la combinación de todo. Tanto cuando eres joven, incluso los niños, Sí. pero desde que eres niño hasta que llegas a ser un adulto mayor, yo creo que una combinación de todo es muy importante. Pero sí, en específico de fuerza, como dices, no tiene que ser ir al gimnasio. Puedes hacer yoga. Mucha gente piensa que no haces nada, que solo vas a estirar y a meditar, pero en realidad sí, en yoga puedes llegar a fortalecer porque haces ciertos movimientos isométricos. También está el pilates, por ejemplo. Llegas a usar un poquito de mancuernas que puedes irlos progresando, pero también es muy importante que puedas mover tu cuerpo con tu propio peso, o sea, no que estés buscando llegar, no sé, a 50 kilos en no sé qué. No, y sí, lo importante es que podamos hacer ejercicios de fuerza que incrementen nuestra fuerza muscular para justo esto, para que cuando lleguemos a ser adultos mayores seamos lo más funcionales posibles y lo más independientes posibles, porque también ese es un miedo bastante común. Y es que, o sea, la mayoría de los pacientes también piensan que el que tú hagas a lo mejor ejercicios con tu propio peso no son ejercicios, ¿no? Pues, de los pacientes lo crees, pero a veces también cuando ves que otros especialistas de otras áreas también piensan de eso, es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, no, esperen, o sea, eso también es ejercicio. Yo recuerdo mucho a una pacientita que venía a sus sesiones para comenzar un programa de fuerza muscular, porque era una paciente bariátrica que pues había perdido mucho peso y entonces tenemos que empezar a ganar masa muscular. Y entonces una nutrióloga le comentó así como de, esos ejercicios no sirven. O sea, tú necesitas hacer otros ejercicios. Los que te está poniendo la afición no sirven. Y yo así de, para empezar súper con el corazón roto, porque es eso. Los pacientes tienen que saber que hay una amplia variedad de ejercicios que nosotros vamos a ir prescribiendo poco a poco, que vamos de lo básico, porque lo que menos queremos es lesionar a nuestros pacientes, y menos cuando sabemos que una paciente, pues no ha hecho nunca ejercicio, ¿no? O sea, sí,
¿Cómo le vamos cómo le vamos a empezar a que tenga esa iniciativa, ese gusto por el ejercicio? Pues una que no al principio, pues de por sí se va a estar embarada, pues que no se nos embare tanto, ¿no? Que no se lesione. Entonces, a veces también desconocen los pacientes que el ejercicio con tu propio peso también te va a dar muchísimos beneficios, Pau, ¿o no es así? Sí, pues está, por ejemplo, la calistenia, que ya después hacen cosas más extremas, pero sí, o sea, ejercicios que podemos ver ahora ya muy comunes como yoga, pilates, eh, pues sí, básicamente esos son los que vienen a mi mente, son bastante importantes. Por ejemplo, en el trabajo también lo que tomamos en cuenta para cualquier tipo de persona, o sea, si ya tienes bastante tiempo haciendo ejercicio o si nunca en tu vida has hecho ejercicio, porque tenemos ese tipo de pacientes también, lo que tomamos al principio en cuenta es que primero tienen que sentirse como seguros con el ejercicio, con el entorno, que el espacio en donde estés haciendo el ejercicio sea cómodo para ti. Y creo que también eso es muy importante. Ya después, lo segundo es como la postura, la biomecánica, que al hacer algún ejercicio, no sé, no eh, arquees la espalda, que no hagas reversión, ajá, que cuides tu postura, esa es otra. Y hasta lo último, ya que te sientes cómoda, que tienes una buena postura, buena biomecánica, pues ya añadimos más peso, Okay. ya añadimos más repeticiones, y peso usamos ligas, que también no es así como, digamos, gran cosa, pero trata de hacer, por ejemplo, remos Sí. y con una correcta postura y son bastante, o push-ups, por ejemplo. No, o sea, son súper complicados y yo vemos pacientes que los hacen así súper bien, pero también vamos progresándolos, les vamos dando variaciones como una fase inicial y cuando vemos que la mecánica y el rango de movimiento está súper bien, entonces ya les vamos poniendo un poquito más mm, de dificultad al ejercicio, pero siempre teniendo en cuenta que el paciente o que la persona se siente seguro y cómodo con el ejercicio. Exacto, sí, eso es súper importante, Keri, que el paciente se sienta cómodo, que vaya, pues sí, como que respondiendo al ejercicio, pero sin que tenga tanto dolor, pero que tampoco se nos embare tanto y pues que lo lleguemos pues a lastimar en vez de darle un alivio, ¿no? Sí. Sí es muy importante que veamos todos esos factores para que nuestros pacientes pues se sientan seguros y pues les entre esas ganas de hacer ejercicio, ¿no? Sí. Y lo acabas de mencionar, las ligas de resistencia son una maravilla para muchísimos ejercicios, en verdad que también cuando coloco un plan de ejercicios con ellos, al principio pues nada más hacemos como que el movimiento que vaya a hacer ya en casa como tal, ¿no? Y me dicen a la semana que regresa, no inventes, o sea, esos ejercicios se ven súper inofensivos y en verdad que o sea, me siento rara de que pues me cuestan trabajo, ¿no? Parecen sencillos, pero no. Y ahora que también pues tienes la oportunidad de a lo mejor ir viendo como ese avance en los InBodies, cuando hacen pues cómo ha aumentado esa masa muscular, te das cuenta que con ese plan de ejercicios que tú hiciste en ese mes, los pacientes pues mejoran bastante, aumentan su masa muscular Sí. significativamente. Entonces, eso es como que algo que me gustaría que se lleven, o sea, los ejercicios que nosotros ponemos que pareciera que se ven muy sencillos, no lo son, inténtenlo. ¿Y qué va a ser el resultado? ¿Qué es lo que va a dar un buen resultado más bien? Pues la constancia. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, pues a lo mejor lo hacemos 2 veces, 3 y ya nos cuesta mucho trabajo en verdad que nuestros pacientes se apeguen al plan de ejercicio. Bastante. Es algo yo creo que todos los vicios podemos contar que hiciste tus ejercicios, sí los hice, ¿no? Y se viene la mentira más pues más complicada porque sabemos que si no hacen sus ejercicios, pues no vamos a tener los avances que deseamos. Entonces, Pau, ¿tú cómo le haces para que tus pacientes se apeguen a este plan de ejercicios? Híjole.
Pues creo que importa o es bastante importante como su alrededor. En el trabajo sí batallamos un poquito con los pacientes para que estén en todas las sesiones, o sea que son 4 veces a la semana. Okay. Entonces sí es un poquito complicado que asistan a las 4, pero lo que nos ha ayudado bastante es que entre ellos como que generan una comunidad. Sí. Entonces, por ejemplo, hay personas que siempre se conectan a las 4 de la tarde y ellos se quieren conectar igual a las 4 de la tarde porque van a ver a fulanita. Okay. Entonces, creo que podría ser una buena opción en adultos mayores como tratar de hacer algún grupo, para que puedan, pues, hacer sus ejercicios, incluso hasta un grupo de WhatsApp, si es que saben usar WhatsApp, porque sí los hay. O sea, todos mis pacientes usan WhatsApp. Aunque sean adultos mayores, todos lo usan. Pero sí, yo creo que como un grupo, como una comunidad, ayuda bastante a que se apeguen más al ejercicio. Y pues también no hacer ejercicios o no ponerles una rutina tan complicada, Exacto. porque también no van a dejar, van a decir qué difícil, ya no puedo, y se desesperan o se decepcionan como de ellos mismos, pero en realidad pues las que no debieron haber hecho eso, tal vez somos nosotros al no darles como el ejercicio adecuado. Sí. Yo también lo que hago es optar por grabarlos. O sea, les grabo su ejercicio ahí en el consultorio para que tengan los videos y no haya como duda de cómo lo deben de hacer, cómo deben tener su postura y demás. Otra que también luego me ha funcionado mucho es que utilizo también las corrientes rusas en este sistema de hipertrofia muscular. Entonces, cada sesión se lo coloco pues en las zonas donde voy a trabajar. Bueno, en mi área, pues porque supongamos si viene una paciente por flacidez en el abdomen, ¿no? Pues se lo coloco en el abdomen, ¿no? ¿Y qué hace ahí este programa? Que cada sesión le voy subiendo más, 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 más. Y entonces, para que puedan lograr como que subir un poquito más de nivel, pues necesitan hacer sus ejercicios en la semana, ¿no? Entonces, para ellos luego eso es una motivación. Y al final las herramientas que nosotros utilizamos, pues son para eso, para que los pacientes empiecen a ver el ejercicio como no solamente para tonificar mis músculos y demás, no, sino para todo lo que va a generar en nuestros diferentes sistemas cardiovascular. A veces olvidamos que el músculo pues es un órgano endocrino que nos ayuda a mejorar pues nuestro metabolismo, a quitar todos estos problemas de resistencia a la insulina, a ser un aliado para diferentes patologías, ¿no? Entonces sí es importante que veamos a nuestro ejercicio como algo que necesitamos, como lo dijiste ahorita, Pau. Mis pacientes se dan ese tiempo debemos de darnos ese tiempo para hacer ejercicio, así sean 30 minutos, pero ya son 30 minutos que nos van a salvar de muchísimas enfermedades, de muchísimas lesiones. Entonces sí es sumamente importante que nos empecemos a pegar al ejercicio. Pap, ¿alguna historia que nos quieras contar de algún paciente que te haya marcado en todo este tiempo que llevas como fisioterapeuta? Mm, Pues justo, o sea, por ejemplo, este paciente que tengo que tiene 88, este año a finales cumple 89. Ok. Él siempre me ha dicho que ha hecho ejercicio toda su vida, pero y sí, ya hay bastantes cambios hasta en su postura, pero lo que me impresiona es que se da, pues eso, el tiempo de poder hacer 30 minutos 3 veces a la semana ejercicio. Me impresiona que él se conecta a la computadora y yo nada más le dicto los ejercicios y él los hace, le voy diciendo como que tu cabeza, tus escápulas, etcétera. Pero eso me inspira bastante. Y también hay otra paciente que es un poco más joven, yo creo que debe tener unos 65. Em, a ella y decimos que es casi biónica, ¿no? Tiene prótesis bilateral de hombro, prótesis bilateral de rodilla, de cadera y de rodilla, creo que también tiene. Y la prótesis de cadera como que no le queda, tiene como alguna reacción como alérgica, algo así.
y de vez en cuando se lastima, ya sea glúteo, ya sea isquiotibiales, por lo mismo de la reacción que tiene la prótesis. Pero ella fue como soldado, una cosa así. Okay. Entonces es muy activa y me impresiona que una vez había pasado algo con sus isquiotibiales. Me parece que había un desgarro y a la semana su prótesis se zafó, se luxó. Entonces, tuvo cirugía y yo creo que a la semana ya estaba haciendo los ejercicios. Porque el doctor es como, es que eres funcional, solamente ten cuidado, no pongas 100% el peso en la pierna, pero también ella sabe que si deja de hacer ejercicio, pierde todo lo que ya ha ganado y hay maneras de poder seguir haciendo ejercicio incluso con una cirugía por una luxación de su prótesis. Entonces sí, eso me impresiona bastante. O sea, todos mis pacientes me impresionan muchísimo, pero yo creo que tengo a ellos dos, uno por la edad y yo la otra porque por todas las condiciones que tiene y que sabe que el ejercicio es fundamental para poder ser independiente. Exacto, pues mire, ya dos casos de que la importancia del ejercicio, ¿no? De mantenerlos activos para que cuando lleguemos a cierta edad, ¿no? Pues la vengamos a recibir como con todas los refuerzos posibles que esas reservas de nuestros músculos que pues se supone que deberíamos haber trabajado cuando éramos jóvenes, ¿no? Pues Pau, para terminar, ¿qué te gustaría que se llevaran nuestros oyentes acerca en general de la fisioterapia, de la importancia de acudir al fisioterapeuta, pues más seguido, no solamente cuando ya te lesionaste? Sí, pues eso lo que hemos platicado durante estos minutos, que la fisioterapia no solo es para tratar una lesión o una condición, también nos ayuda a prevenir y también nos ayuda como a orientarnos, puedes acudir a cualquier tipo de fisioterapeuta en el momento, le puedes contar lo que pasa, lo que quieres lograr y si es de fisio no es su área, te va a referir con el fisio adecuado. Pero sí es importante que acudamos no solo para tratar, sino también para prevenir, que es muy raro, pero se puede hacer. Pero se puede hacer. Sí. Y Pau, cuéntanos también, ¿cuál es la importancia de la fisioterapia también dermatofuncional? ¿Cómo ves esta área que nosotros tenemos? Pues justo, por ejemplo, en pacientes cuando les hacen la cirugía para la prótesis o alguna otra cirugía, en general en fisiogeriátrica, por ejemplo, o en ortopédica, bueno, cualquier otro tipo de cirugía, creo que es súper importante el manejo de la cicatriz, por ejemplo, que no haya fibrosis, porque eso nos puede restringir, limitar el movimiento bastante, y creo que ahí es donde entras completamente porque hay muchas herramientas que a lo mejor fisios cardiovasculares, no sé, no tienen. Entonces creo que ayuda bastante con la movilidad y a que no genere fibrosis y a que la cicatriz pueda recuperarse de manera óptima. Sí, pues así es, mi Pau. Nosotros como fisioterapeutas dermatofuncionales estamos pues al pie del cañón con este tema de las cirugías, con los tratamientos posquirúrgicos para que pues la rehabilitación sea pues mucho mejor, más rápida y pues también siempre acompañados de los otros especialistas para que nos sigan ayudando a la recuperación de la movilidad, del plan de ejercicios y demás. Mi Pau, te tengo un regalito. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y pues te agradezco por tu tiempo y también pues cuéntanos tus redes sociales para que te sigan. Pues en Insta está tumorfisio.pauhernández y pues ya solamente tengo Insta. Y síganla, porque la verdad, Pau se la pasa subiendo ejercicios de todo tipo. La verdad es una buenaza, es una fisioterapeuta muy completa, muy dedicada con sus pacientes y pues hay que acudir con su fisio de confianza que tengan, como ya lo explicamos, vayan a las diferentes áreas para las diferentes necesidades. Pau, sí quiero reconocerte que cuando ella ve que un paciente necesita de otra área, te los refiere, o sea, y eso se trata que también como fisioterapeutas, pues
nos sumemos, nos apoyemos para que pues cada vez los pacientes estén en nuestras manos y no en manos de charlatanes. No vamos a decir que está mal, pero no es lo correcto que vayan con los quiroprácticos, hueseros y demás. Entonces es importante que acudan con sus fisioterapeutas. Les agradezco mucho por acompañarme en un episodio más. Gracias.